Números capítulo 21, versículo 4 al 9. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y le dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. El predicador, reverendo Gerald Lee, antes de conocer al Señor, sufrió por 7 años de diversas enfermedades, pero un día llegó a conocer a Dios y fue inmediatamente sanado de todas sus dolencias. A partir de ese momento, empezó a vivir una vida conforme a la palabra de Dios, recibiendo luego el llamado para servir al Señor. En 1982 estableció en Seúl, Corea del Sur, la iglesia Manmin con solo 13 personas. Su iglesia creció año tras año bajo la dirección de Dios y en 1993 fue considerada por la revista Mundo Cristiano entre las 50 iglesias de más rápido crecimiento en el mundo. Hasta el día de hoy, la iglesia se ha mantenido consagrada a la oración. Además, el reverendo Gerald Lee ha asumido el liderazgo para difundir el Evangelio por el mundo entero en obediencia a la gran comisión del Señor. Actualmente, la iglesia Manmin cuenta con miles de iglesias en las principales ciudades de Corea y en todo el mundo, en países como Kenia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, India, Filipinas, Honduras, Perú y Bolivia, y con decenas de misioneros alrededor del mundo. Asimismo, el reverendo Gerald Lee ha dirigido multitudinarias cruzadas en Uganda, Kenia, Japón, Pakistán, Filipinas, Honduras, India, Rusia, Alemania, Perú, República Democrática del Congo y en la ciudad de Nueva York. La cruzada de Nueva York, que se realizó en el Madison Square Garden, fue transmitida a más de 200 países vía satélite. Donde quiera que haya realizado estas cruzadas, las obras milagrosas de sanidad divina se han producido tan rápidamente que ha sido calificado como el más grande evangelista de todos los tiempos por diversos medios de comunicación, incluyendo la CNN, una de las principales cadenas de noticias del mundo. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amigos televidentes y hermanos en Cristo, Juan capítulo 3, versículo 14 al 16 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Esta es la profecía que Jesús iba a ser crucificado en una cruz. Aquí, Moisés levantando a la serpiente se refiere a la escritura leída hoy en el capítulo 21 del libro de Números. ¿Cuál es entonces la lección que nos da este pasaje y cómo está relacionada con la cruz de Jesús? A través de este mensaje recordaremos una vez más el significado de por qué Jesús fue crucificado en una cruz y entenderemos cómo debemos vivir una vida cristiana. Oro en el nombre del Señor para que puedan recibir abundante gracia y fortaleza a través de este mensaje. Amados hermanos en Cristo, público televidente y miembros de las más de 6,000 iglesias en Corea y alrededor del mundo, incluyendo los Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, Perú, Honduras, Bolivia, El Salvador, Argentina, Alemania, Francia, Rusia, Bélgica, Holanda, y las naciones africanas de Kenia, Uganda y el Congo, y las iglesias en China, Japón, Pakistán, Indonesia, Filipinas, Taiwán, India, Mongolia, Egipto, Israel, y miembros de los santuarios locales, niños de la escuela dominical, y todos los que están viendo el culto por internet y por la televisión en el mundo entero. Queridos amigos, lo que se relata en el pasaje de hoy en el capítulo 21 de Números tuvo lugar luego del éxodo o de la salida del pueblo de Israel de Egipto. Los israelitas habían sido esclavos en Egipto por más de 400 años y clamaron a Dios para que los salvara. Así, Dios envió a Moisés, mostró su asombroso poder a través de él y liberó de la esclavitud a los israelitas. Salieron con destino a la tierra prometida de Canaán, con una gran expectativa. Sin embargo, muy pronto se dieron cuenta que la realidad era muy diferente de lo que habían esperado. Pensaron que luego de salir de Egipto iban a entrar inmediatamente a la tierra que fluía leche y miel. Creían que iban a disfrutar solo de gloria y de bendiciones luego de dejar Egipto como el pueblo escogido de Dios. No obstante, Dios los guió primero a través del desierto, y eso fue porque debían de prepararse para entrar a la tierra de bendición. Tenían que prepararse como vaso aprobado por Dios para recibir bendiciones, venciendo y sobreponiéndose a las pruebas y aflicciones y confiando en Dios. Sin embargo, los israelitas no entendieron la voluntad de Dios y cada vez que enfrentaron dificultades solo se quejaban y murmuraban. Finalmente, aun cuando llegaron a la tierra de Canaán, no tuvieron la suficiente fe para conquistar la tierra y por eso tuvieron que pasar 40 años de pruebas en el desierto. Cuando aceptan al Señor y deciden vivir una vida cristiana, enfrentarán pruebas. Algunos las terminan en un año, mientras que otros atraviesan por pruebas por 5, 10, 20, 30 o 40 años. Algunos de los llamados cristianos permanecen en pruebas por 60 y aún 70 años. Durante esos 40 años de pruebas, cada vez que los israelitas se enfrentaban a algún tipo de situación difícil, se quejaban contra Dios y murmuraban contra Moisés. Y en cada ocasión, Moisés oraba a Dios y abría el camino para pasar por todas estas pruebas. Pudieron continuar la jornada por el desierto por la fe de una sola persona, Moisés. Sin embargo, el resentimiento y las quejas trajeron sobre ellos una gran desgracia. No pudieron entrar directamente a la tierra de Canaán, sino que tuvieron que vagar por el desierto y se lamentaron mucho por ello. Números capítulo 21, versículo 5 cita: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Ellos no habían muerto, pero concluían que iban a morir. Y continúa el versículo: pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Ellos vivían sin necesidad de hacer nada para comer ni beber, pero decían: tenemos fastidio de este miserable alimento. Estaban despreciando el alimento que Dios les daba. Dios los salvó de 400 años de esclavitud. Sin embargo, ahora se quejaban y decían que Dios los iba a dejar morir en el desierto. Además, decían que el maná que Dios mismo les había dado era despreciable.
Dios se enojó con ellos y repentinamente aparecieron serpientes ardientes venenosas. Solo después que mucha gente murió a causa de las serpientes, vinieron ante Moisés y se arrepintieron. Cuando Moisés oró por ellos, Dios les dio una salida para evitar su destrucción. Le dijo a Moisés en Números capítulo 21, versículo 8, «Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá». Ellos de seguro iban a morir si eran mordidos por las serpientes. ¿Acaso había algún hospital cerca en el desierto? Sin embargo, Dios les dijo que vivirían si miraban a la serpiente que estaba colocada en el asta. ¿Ustedes hubieran mirado al asta para vivir? Pero aún así hubo gente que no la miró y murió. ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Hubieran mirado el asta o no? Moisés hizo en bronce una serpiente ardiente y la puso en un asta. Si cualquiera que fuese mordido por una serpiente miraba el asta, salvaba su vida. Amigos y hermanos, esta es la historia que nos narra la Escritura de hoy. ¿Cuál es la enseñanza que Dios desea que aprendamos? Primero, es que nosotros debemos recibir la respuesta y la salida a todo problema o situación de Dios. El Todopoderoso Dios es el único que controla y dirige no solo a las serpientes ardientes, sino también todas las cosas en el mundo. Fue Dios quien permitió que aparecieran las serpientes venenosas. Fue también Dios quien salvó al pueblo de esas serpientes. Por cierto, Dios no solo dejó que las feroces serpientes aparecieran repentinamente. El desierto por donde los israelitas estaban atravesando, había muchas serpientes venenosas y escorpiones. Sin embargo, nada pudo dañar al pueblo porque estaban bajo la protección de Dios. Nosotros experimentamos algo parecido. En 1991, toda la iglesia tuvo un retiro de verano en una playa. En ese tiempo teníamos retiros por más de un mes, ya que iban desde los estudiantes hasta los grupos de varones y de damas. Fue en ese año que vivimos una experiencia como la del pasaje de hoy en la Biblia. Los pobladores de la playa estaban sorprendidos por nosotros. Construimos prácticamente otra villa allí. Hicimos nuestro comedor, los dormitorios, baños, prácticamente otra villa. También cavamos pozos de agua. Levantamos muchas construcciones y desde lejos se veía como un pueblo. Los hermanos de la iglesia acamparon allí y para no sentir mucho calor, decidieron no armar sus tiendas de campaña en la arena. Cerca había una pequeña loma y pusieron sus carpas en la ladera del cerro porque había árboles que daban sombra. Sin embargo, luego que terminó el retiro, mientras estábamos levantando las carpas, nos dimos cuenta que habían serpientes venenosas. Nuestros levitas y otros siervos de la iglesia que estaban haciendo esa labor vieron las serpientes y se sorprendieron mucho. Le preguntamos a la gente del lugar y nos dijeron que las serpientes habitaban en esa colina. Nos quedamos muy asombrados al oír eso. Dios no dejó que viéramos ni una sola serpiente durante las 5 semanas que duró el retiro de verano. Ninguno de nuestros hermanos vio ninguna serpiente. Solo cuando estábamos desarmando las carpas las pudimos ver. Todos nosotros dimos gloria a Dios. Si hubiéramos encontrado serpientes a la mitad del retiro, la noticia se hubiera esparcido y nadie se hubiera atrevido a acampar en la colina. No se hubieran sentido nada bien. No obstante, debido a que Dios nos estaba protegiendo, a pesar de haber muchas serpientes venenosas en la colina, no vimos ni una sola. Solo después de que todo terminó y que ya estábamos quitando las carpas, Dios nos hizo saber que nos estaba protegiendo. Ahora bien, volviendo al pasaje de hoy, el pueblo pecó por quejarse contra Dios. Por eso, Dios no los protegió más. Y las feroces serpientes pudieron atacar y herir al pueblo. Entonces, el pueblo de Israel tenía que hallar la causa del problema en su relación con Dios y lograr que la solución del problema viniera de parte de Dios.
Y no se trata solamente del pueblo de Israel. Nosotros también tenemos que ir delante de Dios y encontrar la respuesta a cualquier problema que tengamos en este mundo. Aquí, las serpientes ardientes hacen referencia al diablo y a Satanás. En Génesis capítulo 3, versículo 14, Dios le dice a la serpiente que tentó a Eva: y polvo comerás todos los días de tu vida. En este pasaje, polvo se refiere a Adán y a sus descendientes que pecaron y volvieron a la carne. Asimismo, se refiere a los creyentes que no viven de acuerdo a la palabra de Dios y a los incrédulos. Desde la caída de Adán, la serpiente, es decir, el diablo, trae pruebas y aflicciones al hombre carnal que vive en el pecado, devorándolo como alimento. Hacen frente a diversas enfermedades, accidentes y desastres en sus vidas. La gente del mundo atribuye todo a la casualidad o a la coincidencia cuando se enferman o les sucede algo malo. Les pasa un accidente o tienen problemas o dificultades. Sin embargo, los hijos de Dios nunca deben hacer eso. No hay nada que suceda por coincidencia en nuestras vidas. Si nuestro Dios nos protege, nada nos sucederá. Primera de Juan capítulo 5 versículo 18 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Escuchen bien, por favor. Aquel que es nacido de Dios no peca, lo que significa que vive de acuerdo a la palabra de Dios, permaneciendo en la luz. Y aquel que ha sido engendrado por Dios le guarda. Nuestro Señor y el Espíritu Santo lo guardarán y el maligno no lo podrá tocar. Aun cuando había muchas serpientes feroces en el desierto, cuando Dios protegía a los israelitas, las serpientes no los podían herir. De la misma forma, suceden muchos desastres en este mundo, pero no tienen que enfrentar pruebas ni aflicciones cuando Dios protege a los creyentes. Por eso, cuando los creyentes atraviesan por alguna dificultad, tienen que encontrar la razón por la cual Dios no los ha podido proteger. Al igual que el pueblo de Israel se arrepintió y vino ante Moisés, los cristianos también tienen que arrepentirse de sus equivocaciones y transgresiones y venir ante Dios. Si se arrepienten completamente y derriban el muro de pecado que los separa de Dios y viven en la luz conforme a la palabra de Dios, todo tipo de problema puede ser resuelto. La segunda cosa que debemos de entender del pasaje de hoy es que cuando atravesamos por pruebas de fe, las debemos recibir con acción de gracias y gozo. Santiago capítulo 1 versículo 4 cita: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Dios permite probar la fe de sus hijos para que así puedan tener una fe tan pura como el oro y prepararlos como vasos para recibir bendiciones. Incluso para triunfar en este mundo hay que enfrentar pruebas. Destacados deportistas profesionales de básquetbol, fútbol, béisbol, voleibol y boxeadores han llegado a ser excelentes deportistas luego de pasar por momentos difíciles de duro entrenamiento. Es lo mismo con la música, con nuestra orquesta Nisi, con los pianistas, los políticos y con los empresarios. Algunas veces piensan que no hay esperanza, pasando por muchas aflicciones. Vemos cómo algunos grandes empresarios esperan tan solo el momento para suicidarse. Sin embargo, luego que vencen y se sobreponen a esa prueba, finalmente triunfan. Es lo mismo con los médicos. No es fácil llegar a ser doctor en medicina. Deben estudiar 6 años en la universidad, luego de haber finalizado la secundaria. Y eso no es todo. Deben de pasar por un entrenamiento riguroso. En Corea hay una jerarquía muy estricta entre los doctores. Por eso, los de mayor antigüedad les hacen la vida difícil a los médicos jóvenes. Hay que pasar por muchas cosas para llegar a ser un médico. Por eso, si pensamos que es muy fácil llegar a ser un verdadero hijo de Dios que entre al reino de los cielos,
¿cómo podríamos decir que tenemos fe? Por eso necesitamos del cultivo del ser humano en este mundo. A través de esto, la verdad y la mentira, la luz y las tinieblas, y el espíritu y la carne se diferenciarán y serán separados. Por medio de las pruebas, los verdaderos hijos de Dios se diferenciarán de los que no lo son, y Dios logrará tener verdaderos hijos. Los patriarcas en la Biblia también pasaron por pruebas y por muchas aflicciones hasta que recibieron las bendiciones que Dios les había prometido. El rey David, incluso después de haber sido ungido como rey, tuvo que huir de Saúl, quien procuraba matarlo. José padeció muchas aflicciones por 13 años hasta que llegó a ser primer ministro de Egipto a la edad de 30 años. Y mientras ellos sufrían estas injusticias, se humillaron más y más, echaron fuera todo pecado y finalmente se prepararon como vasos limpios para recibir las bendiciones. Solo si nos preparamos como vasos apropiados para recibir las bendiciones, Dios nos consolará de toda prueba e injusticia por la que atravesemos y nos recompensará con sobreabundantes bendiciones. Las pruebas por las que tuvo que pasar el pueblo de Israel en el desierto fueron también un paso para obtener la bendición de la tierra prometida de Canaán. Deuteronomio capítulo 8, versículo 15 y 16 dice que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. ¿Por qué Dios hizo esto? ¿Por qué tuvieron que pasar por todas estas pruebas? Fue para humillarlos y probarlos, y para que al final Dios pudiera bendecirlos. Por eso pueden ver que si se humillan no tendrán que pasar por estas pruebas. Sin embargo, porque tratan de exaltarse, entonces tienen que enfrentarlas. Sucede lo mismo entre los esposos. Si se humilla, no tendrá que pasar por ninguna prueba. Aquellos que son humildes ya tienen un corazón dócil y manso, y han echado fuera toda forma de maldad. No tienen orgullo ni arrogancia, sino que sirven a otros. Los que sirven a otros serán grandes en el reino de los cielos. Solo cuando se humillan podrán servir a los demás. Si desean ser servidos, no podrán servir a otros. Sin embargo, si se humillan, servirán a los demás. Considerarán a los demás como superiores a sí mismos. Dios busca esta clase de hijos. Por eso es que pasamos por diversas pruebas y aflicciones. A través de ellas deben humillarse. Si no lo hacen, aún estarán pasando pruebas luego de 10, 20, 30, 40 o incluso 50 años de vida cristiana. Por eso, por favor, terminen rápido de pasar sus pruebas. Algunos de ustedes, hermanos, han podido terminarlas en un año, pero otros aún las están sufriendo luego de varias décadas. Si son cristianos que han vuelto a nacer y tienen más de 70 años y aún están en pruebas, pregúntense, ¿por qué es eso? Es porque no se han humillado. Si lo hubieran hecho, sus pruebas hubieran terminado y sus aflicciones ya habrían pasado hace mucho tiempo. Si nuestros ancianos en la iglesia se humillaran, rápidamente serían bendecidos. Sin embargo, ¿por qué es esto tan difícil? Serán prosperados si así lo hacen. En este mundo, mucha gente no desea humillarse. La palabra de Dios nos dice que debemos de humillarnos, que debemos servir a otros y no buscar nuestro propio beneficio ni provecho. No obstante, la gente no desea humillarse. Sin embargo, aquellos que lo hacen pasan las pruebas más rápidamente y Dios los exaltará, los bendecirá y les hará ver su gloria. Algunos de ustedes han estado en pruebas por 5, 10, 15 o 20 años de aflicciones e injusticias. Por favor, les ruego que las terminen pronto. En mi caso, desde que acepté al Señor hasta hoy día, lo único que he tenido es prosperidad. No he tenido problemas.
Como ustedes mismos han podido ver, ¿qué cosa nos ha ido mal? Si Dios lo ordenaba, yo únicamente obedecía con fe, aún las cosas más imposibles. El resultado siempre ha sido prosperidad y bendiciones. Como me he humillado y he obedecido a Dios, incluso algunas pruebas han sido pruebas para bendición. Las pruebas han sido solo un paso para conseguir mayores bendiciones. Ustedes han visto que después de esas pruebas e injusticias han venido mayores bendiciones. Como dice el versículo, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Si el pueblo realmente creía y confiaba en Dios, no debían haberse quejado de las dificultades en el desierto, sino más bien agradecer a Dios por sus bendiciones y cambiar ellos mismos. Qué agradecidos debemos estar tan solo por haber conocido a Dios, por haber aceptado al Señor Jesucristo, por ser salvos y poder ir al reino de los cielos. ¿Por qué tenemos que quejarnos entonces? Dios siempre quiere darnos cosas buenas. Lo que pasa es que no estamos preparados para recibir esas bendiciones. Por eso, nunca debemos quejarnos ni reclamarle a Dios. Él nos ha dado a su único Hijo, nos guía al reino de los cielos, donde viviremos felices por siempre. ¿Cómo podremos quejarnos? No tiene ningún sentido. Luego de haber pasado las pruebas con acción de gracias y gozo, de seguro que hubieran entrado a la tierra prometida de Canaán. Solo cuando somos los vasos adecuados y aprobados, es decir, cuando estamos preparados para recibir bendiciones por medio de pruebas y que nuestra fe haya sido probada al pasar por aflicciones, el diablo no podrá oponerse cuando Dios nos bendiga. Sin embargo, si nos quejamos y murmuramos en las pruebas, las aflicciones no terminarán, sino que continuarán por más tiempo, y las bendiciones no llegarán. Pronunciar palabras de queja y de resentimiento es una prueba de que no está preparado para ser bendecido. Romanos capítulo 8, versículo 18 cita: «Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse». Sí, los sufrimientos del tiempo presente no pueden compararse con la gloria que recibiremos en el reino de los cielos. También Santiago capítulo 5 versículo 11 declara: «He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo». Espero que den gracias a Dios y perseveren hasta el fin confiando en la misericordia de Dios en cualquier tipo de circunstancia. Sin embargo, no solo deben de soportar la prueba, tienen que examinarse a sí mismos. Job también se esforzó por buscar a Dios y cuando lo hizo, todos sus problemas se resolvieron. Espero también que puedan disfrutar de todas las bendiciones que están preparadas para ustedes, transformando su yo o ego como Dios lo desea cambiar. Querido público televidente, el tercer punto que debemos entender es el amor del Padre, que ayudó a los israelitas a tener fe mirando la serpiente de bronce. Cuando las serpientes venenosas los picaban, ellos podían vivir si miraban a la serpiente de bronce. El todopoderoso Dios los pudo haber sanado con su poder sin necesidad que miraran a la serpiente de bronce. Al igual que el centurión que confesó: «Tan solo di tu palabra». Si los israelitas hubieran tenido fe, Dios solo podía haberles dicho: «Sean sanos», pero no tenían esa clase de fe. Al margen de la grandeza del poder de Dios, si ellos no creían, tenían que morir debido al veneno de las serpientes. Por eso, Dios les dio un símbolo para mirar y así ayudarlos a que tuvieran fe más fácilmente. Las serpientes los estaban atacando, pero cuando miraban la forma de la serpiente que estaba en el asta, podían con más seguridad creer que Dios ya los había salvado de las feroces serpientes.
En mi niñez, en el campo, luego que los pobladores mataban una serpiente, la colgaban de la cerca o de un árbol. Eso era para ver que estuviera totalmente seca y muerta. De igual forma, cuando la gente cree algo, hay una gran diferencia en su confianza si lo ven o no con sus ojos. La razón por la cual nuestra iglesia ha mostrado las evidencias del Dios viviente reside en este punto. Juan capítulo 4, versículo 48 dice: Entonces Jesús le dijo: Si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Aun cuando la Biblia nos habla del Dios Todopoderoso y los pastores y predicadores dicen: crean en el Señor, aquellos que tienen el corazón endurecido no están dispuestos a creer. Incluso entre los mismos creyentes hay muchos que están comprometidos con el mundo y que no viven por la palabra de Dios. Sin embargo, si la gente ve, oye y experimenta las poderosas obras de Dios, aún los incrédulos estarán más dispuestos a creer. También los creyentes podrán alcanzar la verdadera fe y vivir por la palabra de Dios. Amigos televidentes y hermanos, ¿cómo es que este hecho que vivió el pueblo de Israel al salvarse mirando a la serpiente de bronce colocada en el asta tiene relación con nosotros hoy en día? Como está escrito en Juan capítulo 3, versículo 14 y 15, que cita: Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este acontecimiento simboliza la cruz de Jesús. En ese tiempo, en la época del Éxodo, la crucifixión de Jesús ya había sido registrada. El inocente Jesús llevó todos los pecados de los pecadores y fue colgado en una cruz, tal como fue colgada la serpiente de bronce en el asta. No obstante, ya que la serpiente generalmente representa a Satanás, ¿cómo podemos decir que mirar a la serpiente en el asta y mirar a Jesús en la cruz es la misma cosa? Es porque al llevar Jesús la cruz, ello significó la derrota del diablo y de Satanás. Mirar a Jesús en la cruz es mirar, con fe, el fin de la autoridad del diablo y de Satanás sobre la muerte. Y es a través de esa fe que obtenemos la vida eterna. En esta iglesia podemos presenciar y experimentar numerosas señales y prodigios y poderosas obras y hechos de Dios, como están escritos en la Biblia. Por eso, gente malvada, instigados por el diablo, tratan de impedir que otros vengan a nuestra iglesia. Lo único que se ve en esta iglesia son cosas buenas. Oímos preciosas alabanzas, siempre oramos. Dios nos manda a orar continuamente. En las primeras iglesias conocían muy bien la voluntad de Dios y del Señor y se reunían en el santuario o en el templo todos los días para orar. En esa época era mucho más difícil que ahora reunirse para orar en el santuario todos los días. ¿Por qué? Porque tenían que trabajar muy duro cada día para suplir sus necesidades. Aún así, se reunían todos los días en el santuario. En nuestra iglesia, ustedes se juntan y se reúnen todos los días para la oración de Daniel. También, si es cristiano, debe estar sano y saludable. La mayoría de los hermanos de nuestra iglesia y sus familiares, desde que han comenzado a asistir a esta iglesia, no han tenido que ir a un hospital, incluso por 10 años. Entonces, ¿quiénes son los que estorban o tratan de impedir que otras personas vengan a esta iglesia donde sus miembros viven por fe conforme a la palabra de Dios y tienen la esperanza de ir al cielo? En esta serie de prédicas del mensaje de la cruz ya han podido escuchar la providencia de Dios para romper la autoridad del diablo y de Satanás por la crucifixión de Jesús. Debido a que la paga del pecado es muerte de acuerdo a la ley del reino espiritual, Adán y sus descendientes, que se convirtieron en pecadores como resultado de la caída de Adán, tenían que ser castigados. Es decir, debían de vivir bajo la autoridad del diablo y de Satanás, padeciendo todo tipo de pruebas y de aflicciones. Y entonces, luego de morir, debían ir al infierno.
Jesús vino a este mundo para salvar a la humanidad. En ese momento, el diablo instigó a gente malvada para matar en la cruz al inocente Jesús. El diablo pensó que mantendría la autoridad sobre la muerte para siempre solo si mataba a Jesús, que vino como el Salvador. Al hacer esto, el diablo perdió la autoridad sobre la muerte. De acuerdo a la ley del reino espiritual, la pena de muerte se aplica solo a los pecadores. Por eso, el diablo y Satanás violaron la ley del reino espiritual al matar a Jesús, quien no tenía ni pecado original ni pecado personal. Y ya que infringieron la ley espiritual, también tuvieron que pagar un precio por esa falta. Esto es, tuvieron que renunciar a su autoridad sobre la muerte de todos los que creen en Jesús como su Salvador. Estimado público televidente, la crucifixión de Jesús es un hecho claramente histórico y cualquiera puede ser salvo si cree que Jesús, quien fue crucificado en la cruz, es su Salvador. También cuando oramos con fe en el nombre del Señor, hallaremos la salida para todo tipo de pruebas y de injusticias. Sin embargo, aun cuando Jesús redimió a toda la humanidad, aquellos que no creen en este hecho no pueden ser salvos. El pueblo de Israel solo se podía salvar si miraba a la serpiente de bronce colocada en el asta. Sin embargo, los que tenían el corazón endurecido y no obedecieron, no tuvieron otra opción sino morir por la picadura de la serpiente venenosa. Por favor, tan solo pónganse en esa situación. ¿Hubieran mirado a la serpiente de bronce o no? Tal vez piensen que sí lo hubieran hecho. Sin embargo, muchos no la hubieran mirado. Incluso en esa época, muchos murieron porque no la miraron. Es muy fácil, ¿cierto? Sin embargo, aún hoy predicamos al mundo que crea en Jesús. Les contamos de las señales y prodigios del poder de Dios, pero no quieren creer. Incluso algunos en esta congregación no creen. En algunas ocasiones, las esposas me cuentan lo que les pasa. Algunos de sus esposos no creen en las obras que Dios realiza cuando ven el video de la revista Manmin o cuando leen el periódico de esta iglesia. Incluso afirman, eso lo han elaborado, no es cierto. Pero todo eso es absolutamente verdadero y real. Luego, cuando se enferman, ellos mismos me confiesan que dudaron y que no creían. Si tan solo intentan creer un poco, entonces llegarán a creer. Pero la verdad es que no quieren creer. En su mente piensan que es imposible y ni siquiera intentan creer. Si buscan evidencias, hay infinidad de evidencias en esta iglesia. Ustedes mismos pueden preguntarles a todos los que han dado testimonio. Pregúntenles de qué han sido sanados y pueden preguntarles a ellos mismos. Muchos que habían sido desahuciados en los hospitales fueron sanados por la oración y ustedes mismos pueden preguntarles. De la misma forma, incluso hoy en día podemos aceptar a Jesucristo y mirarlo a Él con fe. Sin embargo, los que no creen no pueden ser salvos e irán al infierno luego de sufrir pruebas y aflicciones. Qué agradecidos debemos estar por haber creído en la cruz del Señor y ser salvos. Además, como han presenciado numerosas evidencias del poder de Dios en esta iglesia, pueden con toda seguridad creer en el Señor, echar fuera todo pecado y vivir una vida cristiana espiritual. Termino el mensaje. Amigos televidentes, todo aquel que mire la cruz del Señor puede evitar toda maldición y desgracias en su vida. Cuando los hijos de Dios enfrentan algún tipo de problema o si desean resolver alguna situación y ser bendecidos, no solo deben limitarse a confesar en sus oraciones diciendo, yo creo. Primero deben arrepentirse de sus pecados. Luego tienen que cambiar su corazón y llenarlo de la verdad para ser verdaderos hijos de Dios. La razón por la cual Dios cultiva al ser humano en este mundo es para obtener verdaderos hijos que amen a Dios desde lo más profundo de su corazón. Si realmente aman a Dios con todo su corazón, no pasarán por ninguna prueba, sino que serán bendecidos en todas las cosas. Sin embargo, cuando algunos se enfrentan problemas, los quieren resolver solos y le piden y le reclaman a Dios como niños.
Ante otros, pareciera que estuvieran arrepintiéndose y viniendo a la presencia de Dios con fe. Sin embargo, algunos no tratan de cambiar el interior de su corazón examinándose a sí mismos. Incluso otros de mala gana ponen en práctica la palabra porque piensan que Dios es un Dios al que hay que tenerle miedo en vez de sentir su amor. Pero debido a que esta no es una fe verdadera, es muy difícil que reciban respuesta a sus oraciones con este tipo de corazón. Además, aun si reciben respuesta al pedir insistentemente a Dios, el problema es el siguiente paso. Con el tiempo, su relación con Dios se hará cada vez más distante y finalmente perderán su salvación. ¿Cómo puede ser esto una bendición? Por tanto, lo más importante para resolver su problema no solo es pedir insistentemente a Dios. Tienen que hallar su pecado y su maldad con un corazón humilde y cambiar para amar a Dios. Si realmente aman a Dios con todo su corazón y son amados por Él, no habrá problema que no pueda resolverse. De esa manera, tocarán y conmoverán el corazón de Dios al ofrecerle sus oraciones con amor y bondad. Entonces, Dios ciertamente oirá sus oraciones y les responderá en el nombre de Jesucristo, quien murió en la cruz por nosotros. Espero que siempre recuerden el amor del Padre, quien nos dio a su único Hijo para bendecirnos. Oro en el nombre del Señor para que recobren rápidamente la imagen perdida de Dios, vivan una vida bendecida en este mundo y también moren en la gloria de la Nueva Jerusalén en el reino de los cielos. Ahora oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloquen su mano en la parte enferma o adolorida de su cuerpo y reciban esta oración por fe. Si usted no está enfermo, pero desea que ore para que Dios le conceda los deseos de su corazón, coloque su mano sobre su pecho y reciba esta oración por fe. El obrar del Todopoderoso Dios trasciende el tiempo y el espacio, y Él obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre, cuando usted recibe esta oración con fe, experimentará con toda seguridad el asombroso poder de Dios. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y escuchando este mensaje y recibiendo esta oración a través de la televisión. Extiende tu mano, oh Dios, y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración por fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria, por medio de la cual puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, desde la cabeza a los pies, cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. Yo ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo, el diablo y Satanás, a toda enfermedad, virus y bacterias y toda debilidad, fuera. Toda enfermedad contagiosa, fuera. Toda enfermedad terminal, endémica, sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Que haya sanidad en todo tipo de cáncer, SIDA, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación. Que la parálisis, artritis y hernia sean sanadas. Que todo dolor, lumbago y todo tipo de neuralgia desaparezca. Que todo resfrío, gripe, fatiga y enfermedad a la tiroides sea quemada por el fuego del Espíritu Santo
epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales fuera. Que toda oscuridad sea echada fuera y que haya paz y gozo en sus corazones. Dios Padre, te pido por el poder más alto de la creación, que todo aquello que esté débil sea hecho perfecto, que toda parte que esté paralizada sea liberada y que los paralíticos y cojos caminen, que los que tienen la vista nublada se les aclare, que los que tienen problemas para oír puedan oír bien, que los ciegos puedan ver, que los sordos puedan oír, que los mudos empiecen a hablar. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos, restaura los huesos rotos y haz perfecta toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Revive los nervios y las células muertas. Que toda oscuridad y tinieblas sean echadas fuera y que todo espíritu maligno salga. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire fuera, a todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división fuera, que toda cadena de injusticia se rompa y se libere y toda oscuridad sea echada fuera, que la luz venga. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos, dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todos sus pecados y vivan en santidad, para que sus almas sean prosperadas y todo en sus vidas les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor, a sus oraciones. Auméntales la fe, la esperanza y el amor, y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y desastre y bendícelos para que puedan llevar una vida próspera y sin inconvenientes. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo y con los ojos del Señor. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan. Y bendícelos para que puedan prestar a muchos y nunca pedir prestado. Dales sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros y siervos del Señor la habilidad para llevar a cabo bien sus deberes y tareas y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Guía a tus hijos para que puedan darte gloria en todo lo que hagan en sus vidas. Manifiesta tus obras en ellos para que con sus labios puedan testificar. He conocido a Dios, Él me ha respondido y he sido bendecido por Dios. Dios Padre, te doy gracias. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
주를 향한 사랑이 나의 말은 주가 주신 진리로 나의 눈에 주의 눈물 채워주소서. 내 입술에 찬양의 향기가 두 손에는 주를 닮은 섬김이 나의 삶에 주의 흔적 남게 하소서. 하나님의 사랑이 영원히 함께하리. 십자가의 길을 걷는 자에게
영원히